Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy con un nuevo programa de Conexión Mujer, diálogos que transforman. Hoy estamos desde un sitio muy especial, de un sitio que se llama Café Orígenes Libro. Entonces vamos a desarrollar el programa desde acá con una mujer maravillosa, una mujer que desde su experiencia de vida eh, nos quiere contar cómo ha sido su crecimiento como ser humano, como mujer, como madre, como esposa y como hija. Hoy nos encontramos con Daniela Zuluaga. Daniela, qué rico que estés acá con nosotros, que nos estés acompañando desde un nuevo programa de Conexión Mujer. Bienvenida y bueno, vamos a empezar con la pregunta de rigor, que es ¿quién es Daniela? ¿Cómo se proyecta? ¿Cómo la ve la gente? Bueno, hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, Dora. De verdad que para mí es todo un placer estar acá. Y bueno, Daniela Zuluaga es una mujer soñadora, una mujer que todos los días se proyecta a ser su mejor versión. Soy una fiel creyente que la competencia no es con nada externo, ni con mi amiga, ni con mi vecino, ni con mi familia, ni con mi hermano, ni con mi hermana, es conmigo misma. Es ser mi mejor versión todos los días. Creo que así me ven las personas a mi alrededor, una persona que todos los días está en pro de crecer, de aprender, de recibir nuevo conocimiento para ir mejorando su versión y así poderme compartir mejor con mi entorno, ser una mejor mamá, una mejor esposa, una mejor hermana, una mejor hija. Sí, de eso se trata, Daniela. Yo creo que eh, lo de uno, como ser humano, como persona, como mujer, es ir escalando y, y mejorar todos los días, o sea, ser un mejor ser humano y, bueno, me está fallando esto, entonces voy a pulir, o sea, uno mismo como ser humano, porque es que uno es el que, o sea, quien convive con uno mismo todos los días, y entonces si yo doy amor, obviamente voy a recibir amor. Bueno, Daniela, cuéntanos un poquito de tu familia, tú eres marinilla, cuéntanos un poquito de esa parte, por favor. Bueno, nací en Río Negro, pero inmediatamente me trajeron a Marinilla, acá me registraron y desde ese momento siempre he vivido acá, eh, hasta mi adolescencia y un poquito más en el sector La Dalia. Estudié en la Escuela Roja por la cercanía, luego pasé a hacer mi bachillerato en el comercial y ya los últimos añitos porque estuve con mi papá y mi mamá, pasé al sector La Escuela Azul y bueno, ahora por el sector Semillitas con mi nuevo núcleo familiar que es mi esposo y mi hija. Claro que sí, eso es demasiado importante. ¿Qué recuerdas o qué de pronto tienes impregnado de tu papá y de tu mamá? Porque uno normalmente como ser humano coge alguno de ellos dos, los valores que de pronto uno con que más pues, se compenetra con ellos. Bueno, haciendo catarsis, reconozco que mi papá es un ser humano muy servicial. Es con esa persona que si tú lo llamas, siempre va a estar dispuesto a apoyarte, a ayudarte, a llevarte, a ir a hacerte un favor. Y de mi mamá, una mujer muy persistente, que no se cae en la primera, que vuelve e insiste, aunque la situación se torne muy difícil, es muy persistente y continúa allí desde el amor, porque no solamente es lo persistente, sino desde donde lo hace desde el amor. Sí, yo creo que esa es una característica de nosotras las mujeres. Nosotras las mujeres somos muy persistentes, o sea, de hacer, de continuar, o sea, de ir De caminando caernos, sí, y pero vuelve y volvernos a levante levantar. y con el mayor amor del mundo. Bueno, tú estudiaste la primaria en la Escuela Roja. En la Escuela Sí, Roja me contabas que tuviste una anécdota muy bonita. Cuéntanos sí, un poquito de esa parte. les cuento que definitivamente es maravilloso encontrar desde temprana edad personas que nos inspiren y que nos recuerden que podemos. Tuve una directora de grupo que se llamaba Luceli, no recuerdo ahora el apellido. El hecho de que yo siempre estuve muy encaminada a querer estar participando. Entonces, desde preescolar, que quién quiere salir a izar la bandera, yo no sabía qué era izar la bandera, pero yo salí corriendo porque quería hablar en el micrófono. Entonces, como pudieron, me fueron explicando cómo decir las palabras para izar la bandera. Y Pero así, además porque eras muy pequeñita, pues estabas en transición y uno cuando está tan total, 4 pequeñito, pues uno, añitos. uno pues sí sale, pero mira que no le has tenido miedo pues como a enfrentar al mundo,
Ah, a yo me quiero, exponerme, pues, no. o sea, que me vean. Y ya cuando estaba en quinto, pues claro, yo ya quería continuar izando la bandera, era representante de grupo. En aquella época apenas nos estábamos socializando con la tecnología, entonces en los colegios llevaron, los municipios llevaban un aula que la dotaban de computadores de mesa, pero pues ninguno lo sabíamos manejar, entonces yo estaba de monitora, donde iba, recibía capacitación y luego iba al grupo a explicarlo con la docente y que van a hacer una obra de teatro. Yo estaba, y hubo un punto donde mi mamá le dijo a la docente, en una entrega de notas, yo estaba como que me preocupa que Daniela tiene muchas cosas, o sea, la parte académica, más todas las otras cosas en las que se involucra. Yo creo que es bueno que le bajemos el ritmo. Y recuerdo mucho que Luzeli le dijo, no, déjela, es que Daniela se mete en todo porque ella puede con todo, tiene las capacidades. Y eso es una palmadita en la espalda muy grande que le recuerda a uno que no hay límites. No, y que la confianza, o sea, cuando un profe, pues porque normalmente uno aprende de los profesores, le dice, no, tú eres capaz con todo, o sea, eso te Lo levanta la empodera. chispa y obviamente tu mamá dijo, no, pues bueno, si la profe dice que es capaz, bueno, dejémosla que Total. aprenda a moverse sola, como dice el cuento. Y sobre todo que la profe pues para nosotros era una persona que nos inspiraba muchísimo porque era una mujer muy firme, muy empoderada, entonces eran de esos referentes que definitivamente lo mueven a uno. Claro que sí. Bueno, y pasaste al colegio y también fuiste personera. ¿Cómo fue esa experiencia de personera? No, fue demasiado maravillosa y ahí les digo el poder de decretar. A mí se me había pasado contarte, pero acá me llegó el clicazo de que más o menos desde octavo yo le dije a la profesora Mónica, yo voy a ser personera. Y el día que salimos a elecciones y gané, Mónica se me acercó y me dijo, lo dijiste y lo lograste. Desde octavo me dijiste que querías ser personera y lo lograste. Y fue un proceso muy lindo, sentir el apoyo de todas mis compañeras con las que incluso desde preescolar estaba, porque oye, tuve el placer de tener compañeritas desde la primaria y culminar el bachillerato con ellas, sentir ese apoyo, ese cariño. La verdad fue un proceso demasiado bonito y también pues tuve la oportunidad de realmente poder tener roles dentro de la personería que tuve que ejercerlos, porque bueno, hay veces que no, todo está como muy tranquilo y no hay mucho en qué intervenir, pero en esa oportunidad sí pude hacerlo, entonces fue muy satisfactorio. Pero entonces contemos un poquito de esa experiencia, porque es que no es tan fácil, o sea, un personero sí, pero hay momentos de la vida donde te ponen retos y bueno, o sea, pellizquese, pues que es que el colegio le está faltando un profe, entonces donde tú convocaste y bueno, vamos a hacer un paro, o sea, cuéntanos un poquito de esa historia, porque, o sea, ahora en este momento, pues, los colegios son más bien calmados, pero en un tiempo atrás, o sea, los paros eran los que definían de pronto los profesores, o sea, que se acelerara ese proceso de que llegara el profesor a cubrir la faltante Nosotros del ahí colegio. teníamos académico, tecnología, pues de sistemas y comercio exterior. Y las compañeritas de comercio exterior y de sistemas se quedaban una jornada extra a nosotras que éramos académicas. Y yo valoraba muchísimo eso, porque o sea, era uno levantarse y tener una jornada muy extensa, casi que una jornada laboral desde tan temprana edad. Y yo las valoraba demasiado, más los trabajos que les enviaban. Y casi finalizando el año les llegó la noticia que la docente que les validaba comercio exterior se iba a pensionar y que no alcanzaba a llegar la otra docente para culminar el proceso, entonces no iban a tener quien les certificara, entonces Ese que iban a tiempo de salir estudio y de sacrificio, académicas, obviamente. iban a perder todo ese proceso que llevaban y todo ese sacrificio. Entonces, bueno, tocamos puertas, hablamos con la coordinadora, con el rector e inclusive pues en conjunto con ellos dijimos no, llamemos la atención y busquemos ser vistos y convocamos a un paro estudiantil muy bonito, muy respetuoso, pero sí muy masivo y afortunadamente pues tuvimos la oportunidad de que llegara el jefe de núcleo, que nos enviara un reemplazo y bueno, a hoy ya tenemos una promoción desde 2011 que se logró graduar como técnicas en comercio exterior. Esa es una historia que desde ahí se nota pues como que has tenido la pujanza y el empoderarte de hacer las cosas bien.
de hacer las cosas bien desde que te lo propones, desde que lo haces. Y bueno, de todas maneras, esa es la recompensa. Ahora, en el segundo segmento vamos a contar de la empresa que tiene esta mujer emprendedora, esta mujer que le ha tocado con las dificultades que ha tenido salir adelante, y que le recordamos que estamos en el canal número 5, Safari, de los sistemas de televisión Rurallink, Ruraltec y Digiconexión. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con la segunda parte para que no se la pierdan. Ya los esperamos. Conéctate a la mejor tecnología con Ruraltec. Disfruta internet ultra rápido por fibra óptica en La Ceja, La Unión y El Retiro, con velocidad real para que disfrutes de todo el contenido online, series, películas, música, gaming y más, sin cortes ni interrupciones. Planes flexibles a precios justos y atención de calidad, para que navegues, juegues y disfrutes sin límites. Cámbiate ya. Llámanos o escribe a nuestro WhatsApp 313-669-0201 y 314-896-1248. Regresamos al segundo segmento del programa de Conexión Mujer, hoy con Daniela Zuluaga, quien está contando un poco de su historia y que vamos a ampliar de su empresa. Recordemos que estamos en el canal número 5 de los sistemas de televisión Rurallink, Ruraltec y Digiconexión. Bueno, vamos a continuar con la historia de Daniela. Daniela nos va a contar un poquito de su empresa, de su emprendimiento, cómo empezó, por qué empezó. Cuéntanos un poquito cómo se llama para irnos entrando en contexto. Claro que sí, les cuento que tengo una empresa que se llama Esencial y nació hace 3 años. Hace 3 años tenía un contexto netamente corporativo, solamente para las empresas, para ayudarlos en la gestión del talento humano y en la proyección de la empresa en sus diferentes áreas. ¿Por qué Esencial? Porque soy una fiel creyente de que todos dentro de nosotros tenemos una esencia con la que nacemos. Nosotros ya nacimos con algo para lo que somos muy buenos. Sí, total, o sea, yo creo que uno como ser humano, como persona, y quién más que nosotros como madres, que nos toca a veces tener varios hijos y uno ve que uno es otro, o sea, porque todos tienen su esencia, todos son buenos para una cosa, no todos son iguales, entonces, como los dedos de las manos. Así es, y entonces desde el área de talento humano y desde el área de líderes, de gerentes, es muy importante comprender eso también en nuestros colaboradores, que cada uno tiene su esencia y algo para lo que es muy bueno. Entonces, no solamente colocarlos en áreas y reforzarlos en áreas donde tal vez no es su fuerte, sino buscar para qué es muy bueno y colocarlo ahí donde es muy bueno, porque es donde va a explotar todo su talento. De allí viene Esencial, porque es buscar la esencia de la persona y ayudar a que esa esencia logre como el punto más alto y pueda ser explotada de la mejor manera. Pero el año 2025 tuvimos una transformación en Esencial y también acompañamos desde las mentorías a los procesos de crecimiento personal de manera individual. Bueno, Danielita, ahí hago un paréntesis. Explícanos un poquito qué es mentoría, porque tú la manejas, obviamente, pero nosotros, como de la población normal, de los televidentes, las personas que nos ven por redes sociales, pues de pronto no sabemos qué es mentoría. Así es, me disculpan. Entonces, mentoría es como un acompañamiento, una persona que va a estar a tu lado y te va a ayudar a identificar, porque muchas veces conocemos muy bien la pareja, la mamá, el papá, el hermano, y no nos conocemos a nosotros mismos. Desafortunadamente sucede por ese lado. Lastimosamente es como una persona que te va a ayudar a presentarte a ti mismo, a conocerte y a buscar todas esas capacidades que tienes y también esas heridas, porque todos tenemos heridas, y a sanarlas, y a sanar esas heridas,
A raíz de esas heridas es que en el año 2025 abrimos el portafolio de manera individual porque hace 9 años tuve una pérdida muy grande, que fue mi primer embarazo, unas mellicitas hermosas, Salu y Mar, y el año pasado, en el 2025, tuve de nuevo una pérdida de mi pequeño Miguel Ángel y fue para mí muy revelador darme cuenta que hace 9 años a mí el mundo se me cerró. Yo dije, no quiero nada, voy a renunciar, me voy a separar, me voy a ir del país. Todo lo que para mí era mi lugar seguro se volvió incómodo. Es que esos momentos difíciles que le tocan a uno el alma, yo creo que eso es lo que lo hace a uno, a veces decir, bueno, o me salgo de acá o me quedo y me hundo. Totalmente. Esos momentos difíciles y frágiles que nosotros como ser humano nos toca vivir. Y cuando nos hace toca fuertes. Y cuando nos toca íbamos a buscar en la maletica de las herramientas y no hay herramientas. Y no hay gestión de las emociones y ni siquiera yo misma lograba entender qué pasaba. Fue mi llamado a empezar a estudiar, a trabajar en mí, a ir a mentorías, a conocer profesionales y a llenarme de herramientas de vida. Y ahora que volví a pasar por ese proceso tan difícil conmigo en el 2025, pues no quise destruir lo que ya tenía, ni quise dejar a mi pareja, ni quise destruir el hogar de mi niña Guadalupe, que es mi niña de la mitad, que afortunadamente es un milagrito de Dios que esté con nosotros. No quise renunciar al trabajo, no quise irme del país, sino vivir mi duelo, pero desde un lugar más sano, más bonito y más seguro. Y ahí fue donde tuve esa revelación y dije, wow, lo que cambia el tener herramientas de vida. No es lo que nos pasa, la vida nos va a seguir pasando, los momentos difíciles van a Claro, seguir es que llegando. eso se trata, esa es la vida, o sea, la vida no es estable, la vida es de altos, de bajos, y cualquier persona, cualquier mujer, cualquier hombre, cualquier niño, pasamos por dificultades muchas en lo cotidiano, en el crecimiento, en la adultez, o sea, eso es el diario Y vivir. esas herramientas no son solamente para pérdidas, porque no es necesario, puede ser la persona en la casa y dice, no, sí, pero afortunadamente no he tenido una pérdida. No es solo una pérdida, es lo que tú dices, momentos difíciles y retadores en el día a día que lo hacen sentir a uno que el mundo se le cierra y que ya no hay más caminos. Ahí es donde esas herramientas de vida lo ayudan a uno a que si se cayó, parece con más fuerzas, porque no es lo que nos sucede, es qué hacemos con eso que nos sucede y si eso nos va a ayudar para que sea un trampolín y despeguemos, o se nos va a convertir en una frase cómoda y nos vamos a quedar ahí en modo víctima y en qué pesar de mí, todo lo que me sucede. Hay que estar pendientes de qué historia nos estamos contando a nosotros mismos. Claro, porque nosotros mismos nos la tenemos que creer, soñar, para poder llegar a nuestras metas. Bueno, entonces las asesorías tú las das en empresas y obviamente ya personalmente, o sea, tienes un trabajo en este momento con personitas, cuéntanos Así de ahí es, esa parte. de manera individual. ¿Qué experiencias has tenido, o sea, qué logros has alcanzado con estas actividades que vienes desarrollando? Bueno, desde el año pasado, aprovechando esta transición, porque el año 2025 no es casualidad que haya sido un año para muchos, un año movidito, un año con pérdidas, un año retador, un Pero año hay con muchos para otras personas movimientos. que ha sido bueno o fue bueno y para otros de pronto no fue tan bueno. Sí, pero en general tú hablas con las personas y fue un año marcado por retos personales en la vida de la mayoría de personas y no es casualidad porque era un año de cierre. Entonces, aprovechando ese año de cierre y que en el 2026 es un año nuevo, un año de apertura, un año que apenas tenemos aquí nuevecito, estamos haciendo el taller de mapa de los sueños, en donde es que yo creo que ninguno de nosotros tomaría un carro con los ojos cerrados y aceleraría a fondo y arrancaría sin saber para dónde ir, pero sí, en la vida, en el día a día, parecemos que andamos así, sin un rumbo fijo, sin saber para dónde vamos, y cuando uno no sabe para dónde va, todo destino le sirve.
No, y uno es como en el chip, o sea, yo me levanto, hago esto, o sea, somos como esa máquina. En automático. Y hago esto, hago lo otro, hago lo de más allá, voy, trabajo, vengo, hago las cosas, como, me acuesto y sigue. Entonces esa es como la rutina y a veces nos tenemos que desacartonar de todo lo que tenemos y pensar en nosotros mismos, en amarnos nosotros mismos, es degustar, o sea, si estás pasando rico, pásalo, disfrútalo, que esto no vuelve, o sea, el pasado ya pasó, el ratico que vivimos ahora ya pasó, entonces, ¿por qué no aprender a degustarnos la vida de esta manera, de darnos gusto, de estar felices, de compartir? Y yo creo que lo mejor es pasar en familia. Totalmente, entonces de los logros, encontrar personas que conectan con esa visión de querer tener una ruta, de querer dejar de vivir en automático y de preguntarse de verdad cuál es mi propósito de vida, y más allá del propósito de vida, realmente qué quiero en mi vida para ser feliz y qué cosas ya no quiero cargar, que ya no me pertenecen. Que hay que aprender a soltar, porque yo creo que eso es lo que más nos amarra a nosotros como seres humanos, quedarnos en un pasado. No, es que esto que como era antes, no. Es que haga de cuenta que la vida es una maleta y no sé, me imagino que a muchos les pasa que nos vamos de viaje y uno se lleva a pasear la ropa, porque mucha de la que uno se lleva no se coloca. Así es la vida, uno anda de paseo con personas, con momentos, con pesares, con tristezas, con circunstancias que ya no deben ir en esa maleta, que ya pasaron. Ayer hablábamos también de la ansiedad anticipatoria. No vivamos en el futuro para pensar los peores escenarios, vivamos en el futuro para pensar cosas maravillosas. Cosas bonitas. Bueno, quería como plasmar un poquito antes de que termine el programa, nosotros como mamás, tenemos a veces dificultades de pronto con nuestros hijos, obviamente porque nos toca el proceso de crecimiento y todo, pero es que todos son diferentes, entonces hay algunos que son más pasivos y a uno como mamá, ellos son nuestros maestros, pero uno como mamá le cuesta porque es a su ritmo, entonces esas mentorías que tú haces, ¿dónde te pueden contactar para que nosotros como mamá la podemos contactar a ella y decir, bueno, mi hijo le sucede esto, ¿cómo podemos trabajar en familia? Porque no solamente es con el hijo, es con la mamá y el papá. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden ver por redes sociales? Claro, cuéntanos un poquito de esa parte. Constantemente estoy subiendo a redes sociales, me pueden encontrar como Esencial by Daniela Zuluaga en Instagram. Allí subo constantemente, si no es cada semana, videos, mentorías sobre la ansiedad anticipatoria, sobre la depresión y muchos otros tips. También me pueden escribir a mi teléfono de contacto, que es 321-820-9904. Y bueno, ahí complementando lo que estabas diciendo, cuando uno cambia y cuando empieza el proceso de adentro hacia afuera, se van a dar cuenta que no es que la vida les deje de suceder, todo va a seguir igual, de pronto tu niño va a seguir teniendo esa personalidad porque es su personalidad, pero tú como mamá y como papá vas a empezar a verlo de otra manera, vas a empezar a verlo desde el amor y a entender que no tiene que ser igual a ti para ser perfecto. Sí, porque desafortunadamente nosotros como papás cometemos ese error, es que es lo mismo como era antes, no es que el papá fue médico, entonces el hijo también tiene que ser médico, entonces teníamos que seguir esos lineamientos porque venían desde nuestras generaciones atrás. Es que esta generación de este nuevo despertar ha tenido un desafío importante, es más revolucionario, bonito, es más de, bueno, pero ha tenido también un proceso muy lindo porque es eliminar una programación neurolingüística que es todo lo que nos habían enseñado y desaprender para aprender de nuevo y ser nuestra mejor versión para nuestros hijos y para tener un hogar que vibre más en amor y en armonía. Entonces, de verdad que a hoy admiro profundamente a esos papás que asumen y que asumimos ese reto de ser nuestras mejores versiones para compartirnos mejor con nuestra familia. Bueno, sabemos que en televisión el tiempo es muy corto, pero que esta conversación haya quedado cosas muy bonitas, sobre todo el amarnos, el querernos como seres humanos, el entregar lo mejor de nosotros en cada momento, en cada espacio y sobre todo con nuestra familia, aprenderlos, amarlos de este corazón porque no van a estar toda la vida.
Entonces, espero que les haya gustado. Saben que pueden contactar a Daniela para que tenga un acompañamiento con ustedes, no solamente empresarial, sino también a nivel personal y familiar. Recuerden que estamos en el canal número 5 de los sistemas de televisión Rural Link, Rural Tech y DigiConnection. Y los espero en un nuevo programa donde nos puedan acompañar en Conexión Mujer. Daniela, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por ver de otra forma el ser humano, y porque pues de eso se trata, de que nosotros como seres humanos también demos nuestra mejor versión diariamente. A ti y a todas las personas que nos escuchan, mil gracias por esta invitación tan maravillosa, verdad que muy enriquecedora para mí a nivel personal y profesional estar acá. Y bueno, el mensaje para todos ustedes es: disfruten el aquí y el ahora, que es el único momento que es nuestro verdaderamente. Bueno, hasta una próxima. Un abrazo, muchas gracias, chao.